sido todas las intervenciones, ¿cierto? Partimos con y quisimos ordenarlo, que lo farmacológico fuera lo último, porque creemos que la terapia es lo más importante y lo farmacológico a veces no siempre tiene que estar. Hay momentos claros que sí tiene que ser, pero no todo paciente requiere manejo farmacológico, no todo paciente con autismo y no todo paciente con un trastorno de conducta alimentaria, pero sí es algo que tenemos que considerar. Entonces, la psicofarmacología es la concurrencia de los trastornos alimentarios y autismo. Entonces, el enfoque vamos a priorizar como el razonamiento y la decisión clínica por sobre memorizar las dosis y eso. Invitar como más a pensar en cada paciente propio. ¿Cómo se construyó esta presentación? Esta presentación fue construida mediante la lectura y estudios clínicos de ensayos y revisiones que respaldan cada manejo farmacológico. Luego, con las guías, las de la SONEPSIM, de la APA, de la Sociedad, de la Sociedad, la Federación de Sociedades Biológicas de Psiquiatría y las guías inglesas, además de la experiencia clínica en la práctica de especialistas de TCA y autismo. Y en esta experiencia co-construida no puedo dejar de nombrar a Jorge Álvarez, psiquiatra de adulto que en este momento está viviendo en España, con quien nos formamos juntos en la especialidad y los dos nos hemos dedicado al manejo del trastorno de conducta alimentaria y además somos los coautores del manejo farmacológico para las guías clínicas de la SONEPSIN. La doctora Verónica Ramírez, colega y que juntas hemos ido viendo, ella, su área de interés es el autismo, cuando la mía era de los trastornos de conducta alimentaria, y también hemos construido el manejo farmacológico de pacientes que pueden ser más complejos. Pamela Catalán, que es mi supervisora, que junto con María José Villar nos supervisamos ya hace 3 años con ella, y vamos viendo las disquisiciones que podemos tener respecto al manejo farmacológico. Sobre todo, pensaba en ellas cuando hablábamos de estos pacientes desregulados con hiperfagia. Y por último, al doctor Alberto Aedo, mi hermano, con quien superviso cada uno de mis casos y mis pacientes complejos, y que enriquece la mirada desde la perspectiva de los adultos. Así que es co-construida como muchas cosas en mi vida. Eh, los objetivos de esta clase es hablar acerca de la evidencia y de los fármacos, ¿ya? ¿Cuál es el perfil de tolerabilidad? ¿Cuáles son los síntomas target que vamos a ir a manejar? Y construir una indicación que sea individualizada. El traje a la medida que dijo la Connie también ocurre en el manejo farmacológico. La hoja de ruta entonces van a ser los fundamentos en manejo farmacológico del trastorno de conducta alimentaria, la farmacoterapia por diagnóstico, el giro al prescribir en autismo y después la decisión clínica con algoritmos y mensajes que sean claves. Dejen poner mi celular en modo avión, no quiero interferencias. Ahí estamos. Ya. Eh, Bueno, aquí parte la sección 1, que son los fármacos en los trastornos de conducta alimentaria. ¿Cuál es el papel que cumple? ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Cuáles son los límites? Y también las precauciones en la seguridad. Y fijar desde ya esto que es transversal. El fármaco es segunda línea. Siempre está la psicoterapia y la renutrición, que son el núcleo. Eh, lo que estábamos hablando, eh, su- tratamiento terapéutico y nutricional son los componentes esenciales en el manejo de cualquier trastorno de conducta alimentaria y el psicofármaco se indica siempre dentro de un plan terapéutico multidisciplinario especializado. ¿Qué sabemos de los fármacos para trastorno de conducta alimentaria en este grupo etario? Que la evidencia es escasa, los estudios están principalmente relacionados con la población adulta y de seguimiento en general bastante breve. La indicación en la adolescencia es controvertida y uno siempre hace el off-label, que significa que si está aprobado para otra cosa, por ejemplo, el Samexid está aprobado para un déficit atencional desde los 6 años, uno podría considerar que a pesar de que no está indicado por la FDA para el uso de
atracones, uno podría usar la lisdexanfetamina, para no hablar de marca, eh, porque está off-label autorizado, ¿ya? En ese grupo etario. Hay solo dos fármacos que están aprobados por la FDA para autismo, perdón, para trastorno de conducta alimentaria, la fluoxetina en bulimia y la lisdexanfetamina en el trastorno por atracón. Todo lo demás es off-label. Sirve para síntoma y comorbilidad. No resuelve el núcleo del trastorno de conducta alimentaria. Y eso es importante explicárselo a los pacientes. Oye, yo voy a dejar olanzapina que va a mejorar el paciente. No, esto es parte de un contexto, parte de un tratamiento multidisciplinario y aquí yo probablemente voy a manejar síntomas target que pueden estar interfiriendo con el manejo de la patología. ¿Qué dice la evidencia en los trastornos de conducta alimentaria? En la anorexia sin fármacos probados. Sin embargo, la olanzapina logra una ganancia ponderal modesta, sin beneficio claro de los síntomas psicológicos. ¿Qué dice la bulimia? Fluoxetina, único inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina aprobado por la FDA para un trastorno de conducta alimentaria. Se ha visto que reduce tanto los atracones como las purgas. La Federación Mundial de Sociedades de Psiquiatría Biológica ha sugerido, a partir del 2023, que el topiramato también reduce y lo recomienda desde la actualización. No está aprobado por la FDA para eso, sin embargo, uno sí lo utiliza. Y por último, el trastorno de atracón, ya les anticipé que la lisdexanfetamina es el único que está aprobado. El topiramato y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son alternativas de uso frecuente. ¿Qué dicen las guías clínicas? La Academia Americana de Psiquiatría recomienda la fluoxetina para bulimia, sugiere considerar olanzapina en la anorexia para apoyar la ganancia de peso, psicoterapia y renutrición como base. Probablemente voy a decir eso toda la presentación. ¿Qué dice la Federación Mundial de Sociedades de Psiquiatría Biológica? Incorpora el topiramato para la bulimia y el trastorno para atracones, manteniendo la fluoxetina en la bulimia, y que son recomendaciones graduadas por nivel de evidencia. Las guías NICE y las guías canadienses, siempre ellos, psicoterapia de primera línea, todos los trastornos de conducta alimentaria, el fármaco queda como un coadyuvante para la comorbilidad o los síntomas que interfieran con el tratamiento. ¿Cuándo considerar un psicofármaco? Cuando existen síntomas asociados que dificultan considerablemente el tratamiento. Mucha irritabilidad, desregulación, hiperactividad, síntomas propios del cuadro que van a entorpecer de forma importante tanto la renutrición como la psicoterapia. Respuesta insuficiente al tratamiento psicológico y nutricional. Cuando, pese a de un abordaje multidisciplinario que sea adecuado, no logra la mejoría esperada. Limitaciones de acceso a tratamiento psicoterapéutico especializado, cuando aquí lo pusimos, esto es algo que lo construimos para la Sonepsin el 2024, como les decía, con el doctor Jorge Álvarez, y esto es lo que sí dice la literatura internacional. Sin embargo, uno debería siempre estar con una psicoterapia que sea adecuada. Sabemos que los fármacos por sí solos no mejoran y están más hechos para las recomendaciones en el trastorno de atracón. Comorbilidades psiquiátricas con indicación de tratamiento farmacológico, depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo y otras que requieran un fármaco por sí sola. No todo síntoma se trata con un fármaco, porque el síntoma puede ser propio de la enfermedad. Y esto es súper importante que lo tengamos considerado. Síntomas inducidos por la desnutrición. ¿Qué vamos a ver? Síntomas depresivos, síntomas ansiosos y obsesivos, que se potencia una rigidez. Entonces, ir a dejar un fármaco para algo que está interferido por la desnutrición no tiene sentido. Entonces, la remisión depende de la recuperación nutricional, no solo del manejo farmacológico, para que lo estemos considerando. Por otro lado, tenemos los síntomas inducidos por conductas alteradas, vómitos, abuso de anorexígeno o psicoestimulantes que pueden generar ansiedad, inquietud, insomnio, irritabilidad o inestabilidad anímica. La remisión también depende de suspender las conductas patológicas. Entonces, cuando nos enfrentamos a la decisión de dejar fármacos, tenemos que ir a ver cuál es el rol que están teniendo. A ver, esta paciente dentro de la historia, ¿estaba cursando con un cuadro depresivo antes o durante el trastorno de conducta alimentaria? Ah,
pues, si es durante, esto probablemente a lo mejor tenga que ver con la desnutrición. ¿Cuál es la intensidad que eso está teniendo hoy día? Y eso me hace tomar la decisión si dejo el manejo farmacológico o pienso que realimentar es el objetivo inicial. Y por otro lado, siempre estar chequeando conductas que pueden interferir con el tratamiento, siempre preguntar, considerar que pueden ir migrando los trastornos de conducta alimentaria. Entonces, una paciente que inicialmente en una anorexia restrictiva puede migrar y estar presentando conductas purgativas o un mal uso de fármacos que pueden generar conductas que para nosotros serían, hoy tengo que tratarlo, pero si no estoy evaluando lo que está a la base, es mucho más complejo. ¿Cuáles son los riesgos y precauciones del uso de fármacos en los trastornos de conducta alimentaria? Riesgos médicos y farmacocinéticos. La desnutrición en la anorexia y las conductas compensatorias en la anorexia purgativa o en la bulimia alteran la absorción, distribución y eliminación farmacológica y por lo tanto aumentan los efectos adversos. Entonces vamos a tener un fármaco que esté circulando más tiempo y con eso también puedo tener un aumento de los efectos adversos. Por lo tanto, es súper importante evaluar el estado físico y nutricional y para mí es de regla en cualquier paciente tener un electrocardiograma basal. Porque a veces no existe la historia y es muy importante tener el QT. El QT para los que no son profesionales médicos es una de las medidas que ocurren dentro del electrocardiograma y que esté alargado implica más riesgo de arritmia. Y esto ya podría alargarse por el solo hecho de que algún paciente lo tuviese y no lo supiéramos. También cuando hay alteraciones de los hidroelectrolíticas, que los pacientes estén vomitando y pierdan electrolitos y con eso también se alarga el QT, también puede ser en un estado de nutrición severo. Y los fármacos que se usan acá también alteran el QT. Entonces es algo que tengo que tener siempre en consideración, qué está pasando en lo cardiológico, que no voy a poder ir a pesquisar a menos que tenga un electro seriado. También eh, si hay bradicardia o alteraciones hidroelectrolíticas, por lo mismo. Tenemos pacientes que hemos hablado hartas veces que es la mayor mortalidad después del consumo de opioides en la población de adolescentes. Tiene un riesgo suicida que es alto y la sobreingesta farmacológica es un método habitual. Sin embargo, uno diría, chuta, le voy a dejar fármaco a un paciente que está en riesgo. Uno sí puede usar fármacos, pero exige que los fármacos estén supervisados, que se tomen las medidas familiares para que limiten el acceso y el mal uso de los fármacos y también que nos permitan a nosotros considerar fármacos que tengan una menor letalidad frente a una ingesta en el contexto de un intento de suicidio. Lo otro que también hay que estar considerando en forma habitual es la adherencia. Como se ha dicho antes, es una enfermedad egosintónica, que quiere decir que no siente que sea una enfermedad. Y está también asociado a que hay estigma y siempre el miedo al aumento de peso hacen que se reduzca la adherencia. Baja conciencia, estigma, miedo al aumento de peso. Por lo tanto, hay que revisar la adherencia antes de modificar el esquema farmacológico, psicoeducar, instalar de forma progresiva y acordar cuál va a ser el síntoma que estoy manejando con este fármaco. Y en ese sentido, también la psicoeducación tiene que ser a la familia. Estamos hablando de una población infanto-juvenil en donde siempre los fármacos deberían ser supervisados. Ahí empiezan las disquisiciones, hoy es una paciente que está entrando en la adolescencia, estamos trabajando la autonomía, sí, pero este no es el momento de manejar la autonomía. Este es el momento que esta paciente esté cuidada porque está en un riesgo médico importante. ¿Ya? Controles antes y durante el tratamiento. Basal, peso e IMC, con antes de la primera dosis farmacológica, tener como una fotografía al paciente y eso sí lo incluye para seguir cómo es la evolución y dimensionar la desnutrición. Electrolitos, que a menudo pueden estar alterados por vómitos, purgas o también por ayuno. Función renal, función hepática, el electrocardiograma para tener este QT como línea de base para que nos dé la seguridad cardiológica, manejo farmacológico, el perfil metabólico, glicemia, lípidos, antes de iniciar sobre todo los antipsicóticos. Desde lo cardiovascular,
ya hablamos, es el control de seguridad importante, el electrocardiograma, antes cambios de cada dosis, porque el QT depende de la dosis. Y varios antipsicóticos lo alargan. Y también eh, la hipopotasemia también agrava estas dificultades. ¿Y cómo va a ser después el control metabólico? Lo que uno debería hacer con los antipsicóticos, solo pensando en lo que hacen los antipsicóticos, no lo que va a hacer la nutrióloga o la adolescentóloga que está a cargo de la parte nutricional. Los antipsicóticos, uno, sobre todo la olanzapina, sabiendo el aumento de peso, uno debería tener controles de glicemia, lípido, control de peso al inicio, luego a las 12 semanas y luego cada 6 meses y después anuales. Y también tener la cautela al renutrir. Y ahí uno va diciendo, a ver, espérate, esto está subiendo, cuánto es su peso que nosotros consideramos que va a estar sana, ya vamos a llegar a ese peso y tenemos que considerar, chuta, ¿está en condiciones para que suspendamos el fármaco o tenemos que hacer un switch a un fármaco que tenga menos impacto metabólico? ¿Ya? Son las preguntas que tenemos que ir haciéndonos. La farmacoterapia aquí por diagnóstico, y aquí hay harta bibliografía, pero esto es basado también en lo que presentamos para el manejo farmacológico del nasonepsin. Ningún fármaco está aprobado para la anorexia. Sin embargo, lo usamos y lo usamos bastante. ¿Qué es lo que más se usa y por qué? La olanzapina y el aripiprazol son los fármacos que, si pudiéramos decir quienes tienen mejor evidencia, son ambos. La olanzapina es la que tiene mayor evidencia y tiene que ver con la ganancia ponderal y el efecto sobre la ansiedad, los síntomas obsesivos, el sueño, la hiperactividad y la irritabilidad. Dejar olanzapina no es para que los pacientes ganen peso a costa de tener aumento del apetito. Eso no es el objetivo. Acá el objetivo es que el paciente esté tranquilo y esté regulado para que pueda seguir la pauta alimentaria, ¿ya? No es hacerlos comer a costa de fármacos. El aripiprazol tiene evidencia, pero de menor peso. Lo que se ha visto es que si hay recuperación de peso, disminuye sobre todo las ideas y los rituales alimentarios. Ambos fármacos deberían iniciarse en dosis baja y titular según la evolución, considerando el electrocardiograma. Los antidepresivos no favorecen la recuperación nutricional, pero sí se usan por la alta frecuencia de la sintomatología depresiva, ansiosa y obsesiva. Y ahí preferir siempre los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Tenemos que evitar los tricíclicos, se usan cada vez menos, pero ¿por qué? Porque son cardiotóxicos, prolongan el QT, favorecen arritmia y es una paciente o es un paciente que ya tiene ese riesgo a priori por la desnutrición y las alteraciones electrolíticas que puede tener. Los IMAO exigen una dieta que sea estricta sin tiramina. No vamos a poner a un paciente que está con una anorexia a restringir más alimentos. Entonces, no corresponde. Y el bupropión, que es súper importante, baja el umbral convulsivante. Si tengo una paciente que tiene una anorexia nerviosa y existe la posibilidad que tenga además purgas, que es algo que nosotros, por más que nuestra paciente nos diga no, 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 es algo que sí puede ocurrir. El bupropión, al bajar el umbral convulsivante, sumado a la restricción o a las conductas purgativas que hacen que también baje el umbral convulsivante, tengo mucho más riesgo de que presente una crisis convulsiva. O sea, algo que hay que considerar. Y las benzodiazepinas, no hay evidencia formal, y de hecho cuando las pusimos en las guías nos cuestionaron, pero sí son útiles en la práctica clínica para la agitación o la ansiedad intensa en torno a las comidas. Dosis baja, periodos breves y ojalá hasta que la dosis sea la mínima efectiva. Acá, ¿quién nos dice la olanzapina? Em, que los ensayos muestran que mejora el peso, el pensamiento obsesivo, em, y los estudios controlados aleatorios, ambulatorios, una ganancia ponderal modesta sin beneficios significativos sobre los síntomas psicológicos, pero es la opción con mayor respaldo, aunque su efecto sea modesto. Em, Hay harta investigación, ATIA es quien más la hace y
mi trabajo de final de máster fue de la olanzapina. Y yo quedé súper convencida, el manejo de máster de psicofarmacología, quedé súper convencida que es un buen fármaco y hay que saber utilizarlo y también saber cuándo hay que retirarse. Iniciar en dosis baja como coadyuvante para la ansiedad, la rigidez que impiden renutrir y ir acompañando en ver el perfil metabólico, la sedación. Y nunca nada reemplaza la renutrición. ¿Qué sabemos de la bulimia nerviosa? De primera línea está recomendado por la FDA la fluoxetina en dosis que son mayores a las indicadas para los trastornos del ánimo y para los trastornos ansiosos. Se ha visto que reduce atracones y purgas con independencia del ánimo y que las dosis más altas son más eficaces, como por ejemplo 60 hasta 80 miligramos al día. Em, Cuando uno ve los estudios, fue que se hizo con la fluoxetina y no tendría por qué haber una diferencia con los otros inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Entonces, si usted tiene otro, el paciente o con la fluoxetina han habido efectos adversos, puede utilizar otro inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, sabiendo que estos estudios no son dueños de la verdad. ¿Qué dice? Que sea un inicio gradual, que siempre esté combinado con algún tipo de terapia y sostener más de 6 a 12 meses tras la respuesta antes de pensar en el retiro farmacológico. La segunda línea, el topiramato, que ya vimos ahí que la Federación de las Sociedades Biológicas ya lo está incorporando en su guía, que se ha visto reduce los atracones y las purgas y mejora la disconformidad corporal. Sin embargo, ¿qué hay que vigilar? Todo lo que pasa a nivel cognitivo. Estamos hablando de una paciente adolescente que está en enseñanza media, dando las últimas pruebas, peripaes. Hay que pensar si es el mejor fármaco en ese momento porque sí hay un alentecimiento cognitivo. También hay fatiga, parestesia y pérdida de peso. Entonces, cautelar si estamos con un peso que estemos al límite. También es algo que hay que considerar. Los otros inhibidores de la recaptación de serotonina fue lo que ya les comenté. Y por último, de los trastornos de conducta alimentaria clásica, tenemos el trastorno por atracón, que el fármaco que está aprobado es la lisdexanfetamina en dosis entre 30 y 70 miligramos al día, pero no es la primera línea que uno debería utilizar en esos pacientes. No significa que esté aprobado, es lo que siempre tengo que hacer. La lisdexanfetamina entra en el contexto de una comorbilidad con un déficit atencional, donde haya una parte más impulsiva, donde pueda yo sospecharlo. No es a priori que todo paciente con trastorno de atracón tiene que estar con lisdexanfetamina. ¿Qué es lo que hace? Reduce la frecuencia de atracones, y valorar siempre la comorbilidad cardiovascular y el potencial abuso. Y eso es importante, porque podemos tener un paciente que partió con una anorexia, migró hacia un trastorno por atracones y empiezo a dejar Lisex de sanfetamina, inhibe el apetito y a mí sí me ha tocado ver pacientes que vienen de vuelta y que por un trastorno de atracón, hay un mal uso farmacológico, empiezan a restringir, bajan de peso y tienen una recaída de una anorexia. Controlar siempre la presión arterial, la frecuencia cardíaca, sueño y apetito. Contraindicada en patología cardiovascular significativa o antecedentes de abuso de psicoestimulantes. Topiramato reduce la frecuencia de atracones. Es útil cuando hay obesidad asociada. Vigilar lo que ya dijimos, los efectos cognitivos, parestesia y adherencia. Y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina de uso frecuente por la alta comorbilidad ansioso-depresiva con un efecto modesto sobre los atracones por sí solo. Sin embargo, como acá también no es los síntomas target no solo son el atracón, sino que también puede ser el cuadro ansioso depresivo, sirve. Integrar con las intervenciones previas, psicológicas y nutricionales. Y tenemos, por último, el trastorno por evitación y restricción, el ARFID. Y acá tenemos que decir que, como es nuevo, hay poco probado. No hay fármaco aprobado por la FDA, la base es psicológica y nutricional y el abordaje hay que incorporar lo sensorial. ¿Cuáles son en los casos controles o en los estudios de caso que han mostrado cierto efecto? La mirtazapina, que es la que tiene mejor señal porque hay ganancia de peso, genera aumento del apetito, menos ansiedad por la comida y evidencia que tendría que ser off-label en pediatría.
Si les soy franca y honesta, yo no he usado mirtazapina en esta población. Genera mucha somnolencia y también es un efecto que cuando uno lo saca, el apetito se pierde. Entonces, es de las cosas que, pero se las tengo que contar igual. Otro fármaco, la lanzapina, apetito, mejora el peso y sobre todo cuando hay como ansiedad. La ciprofloxacina, estimulante del apetito en niños pequeños, como coadyuvante y nada muy demostrado. Y acá es súper importante tratar la comorbilidad. Acuérdense que el ARFID tiene elevada comorbilidad y si hay ansiedad o si hay TOC y esto es lo que sostiene la habitación, por ejemplo, los ISRS podrían ayudar. Empezar con dosis bajas, con un objetivo claro e ir revisando. Y cuando hay comorbilidad, se trata. Si hay depresión y ansiedad y estamos descartando que no sea producto de la inanición y que esto sí está interfiriendo en el tratamiento actual, manejo con ICRS, sertralina, fluoxetina, citalopram, fluoxamina o paroxetina. Hay evidencia para dejarlo en los trastornos de conducta alimentaria y también la mirtazapina, dependiendo del grupo etario. Frente a crisis de ansiedad, la benzodiazepina en dosis mínimas por periodos breves, ojo al riesgo de dependencia. Trastorno obsesivo compulsivo, SRS en general en dosis más altas que las antidepresivas según respuesta clínica. Y por último, el déficit atencional, que también es bastante frecuente en la comorbilidad con trastorno de conducta alimentaria. En la anorexia, medidas no farmacológicas. Y de hecho, si lo está usando, hay que retirarlo. ¿Por qué? Porque interfiere con el apetito y con la recuperación nutricional. Por otro lado, en la bulimia y el trastorno de atracones, sí está indicado el uso de lisdexanfetamina o de metilfenidato con un seguimiento estricto nutricional y abordando y psicoeducando respecto a la sensación de hambre y a que se debe comer, independiente si eso está presente o no. Y para esta parte, los quiero dejar invitados a al curso de formación continua de recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de los trastornos de conducta alimentaria en Chile, que va a ser el 7 de agosto, donde van a haber presentaciones de las guías, que es donde me he basado aquí principalmente, y las guías contienen también la parte nutricional, también tienen la parte terapéutica y van a haber otras charlas interesantes, por si les interesa profundizar más de este tema. Ya, tenemos cuál es el marco del manejo farmacológico de los trastornos de conducta alimentaria, vimos cada una de las patologías y ahora añadamos algo complejo, porque ya el manejo farmacológico de trastorno de conducta alimentaria es complejo. Añadamos el autismo. Todo lo anterior sigue siendo válido, pero el perfil autista cambia cómo se prescribe, qué se elige, qué dosis, qué vamos a vigilar y qué vamos a leer como respuesta. ¿Qué sabemos de autismo? Que este grupo sí tiene dos fármacos que están aprobados por la FDA, la risperidona desde los 5 años y el aripiprazol desde los 6 para la irritabilidad. En el resto de los síntomas el beneficio es modesto y sintomático, alivia, pero no modifica el curso del cuadro. ¿Cuáles son las 4 reglas de oro en la prescripción farmacológica en el autismo? Empezar bajo e ir lento. Puede existir una hipersensibilidad farmacológica. Considerar que la neurodivergencia tiene también que ver con sistemas neurobiológicos que son diferentes. Pues la misma dosis de peso, edad en un niño neurotípico versus un niño con autismo puede tener resultados que sean diferentes. Por eso ir considerando siempre la dosis mínima y titular en forma gradual para observar la respuesta individual. Monitoreo es clave. Pueden tener dificultades en verbalizar los efectos secundarios y observar también los cambios conductuales como indicadores de efectos adversos. No hay una receta única. Hay que, hay alguien hablando. Eldred, por favor, si te puedes, gracias. Ya, no hay receta única. Adapta las formulaciones farmacológicas. Hay pacientes que no son capaces de tragar. Hay pacientes que les da asco los jarabes. Entonces, me toca mandar a recapsular,
me toca mandar a hacer jarabes de sertralina que no existen o considerar cuáles fármacos pueden ser triturables y que pueden ser tomados, por ejemplo, con un yogur. Tenemos que adaptarnos a la tolerancia sensorial y la capacidad de deglución del paciente. Y siempre volver a lo básico, descartar problemas médicos subyacentes antes de asumir el origen psiquiátrico. Puede estar más desregulado y a la base puede estar teniendo un cuadro de dolor no tratado que puede manifestarse como irritabilidad o mala conducta. Ya. ¿Por qué cambia la prescripción? Ya lo vimos. Hipersensibilidad a efectos adversos. Menor tolerancia, empezar bajo e ir lento. Activación conductual con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Estos días hablábamos con la Vero Ramírez de que lo sabemos desde siempre, pero ya en el paper de Manter ya está descrito, que puede haber agitación, impulsividad, insomnio y aumento de la estereotipia. Los ensayos en autismo no superaron al placebo en conducta repetitiva. Entonces, acá si es necesario utilizarlo, partir con la dosis menos mínima efectiva. Y esto implica, por ejemplo, yo he llegado a partir con 625 miligramos e ir titulando. Considerar también la carga metabólica de los antipsicóticos, el peso, el lípido, la glicemia, especialmente delicado cuando tenemos que renutrir a un paciente con anorexia y monitorizar estrechamente. Y la interocepción y la comunicación atípica, dificultades para identificar y comunicar efectos adversos, vigilar como, con informantes y escalas objetivas, ir mirando, recordar que podemos tener dificultades en poder comunicarnos. Acá, síntomas target. ¿Qué es lo que tenemos que ir a tratar? Aquí es el síntoma y no la etiqueta. La ansiedad, cuando empezamos a tener la coocurrencia, primera línea es terapia y en los fármacos, evidencia débil, hay que usar con precaución los ISRS, el riesgo de la activación, entonces dosis baja, y también sugerían, puede ser quetiapina en dosis baja, ¿ya? Y ahí nuevamente, ojo con el electrocardiograma. Dentro de la rigidez cognitiva, la evidencia farmacológica es débil. En los trastornos de conducta alimentaria se sugieren el uso de antipsicóticos atípicos en dosis baja, olanzapina y aripiprazol, y aquí se debe distinguir la desnutrición, TCA, autismo, y no sobreindicar fármacos a todos. Dentro de la desregulación e irritabilidad, los antipsicóticos atípicos están demostrados para autismo, la risperidona y el aripiprazol con el mejor respaldo. Y aquí finalmente tenemos los cuadros para la anorexia, tenemos los fármacos para autismo. ¿Y qué pasa cuando empezamos a juntarlos? Y aquí yo creo que viene, porque no hay ninguna evidencia directa de la comorbilidad de autismo y trastorno de conducta alimentaria, y uno podría empezar a extrapolar. Y podríamos hablar de eso, porque nuevamente, esto no está descrito. Y podríamos conversar acerca de lo que vamos haciendo en la práctica clínica. En la práctica clínica, cuando tenemos un paciente que tiene la concurrencia, que está muy rígido, que está desregulado, que está teniendo problemas, por ejemplo, para poder realimentarse o esto está interfiriendo con la terapia, uno sí debería pensar en el uso de algún antipsicótico. Y probablemente la severidad de la desnutrición o de la rigidez nos va a hacer elegir uno por sobre el otro. Cuando los pacientes están más graves, uno tiende a usar mucho más la olanzapina y monitorizando la ganancia de peso, monitorizando la somnolencia, monitorizando la tolerancia global. Por otro lado, en un paciente en que a lo mejor la baja de peso no ha sido tan significativa o no está en un estado de desnutrición, en donde hay desregulación o ideas obsesivas, puede ser el aripiprazol la primera línea, teniendo las mismas consideraciones, dosis que sean más bajas, dosis que sean más titulables y seguirlo de cerca. Y aquí ni siquiera lo puse, pero cuando hay un autismo a la base, en donde hay mucha rigidez, muchas conductas que son más estereotipadas, donde hay mucha desregulación,
para mí por lo menos, aparece la risperidona como un fármaco cuando existe la coocurrencia e ir monitorizando. ¿Por qué? Porque permite una mayor regulación si lo que prima es el autismo por sobre el trastorno de conducta alimentaria. Entonces, entramos en un terreno fangoso donde estoy transmitiendo la experiencia porque no hay información al respecto. ¿Qué dice la farmacoterapia en ARFID? Que la mirtazapina, acuérdense que son casos chicos, casos de 87 niños que tuvieron la mirtazapina que tuvieron menor estancia y menos sonda nasogástrica y mejor ganancia ponderal. No hay estudios controlados aleatorios. La risperidona a dosis baja es beneficiosa en las presentaciones comórbidas en los niños, en un niño con autismo de bajo funcionamiento y con fobia a la parte, al ruido, respondió favorablemente. Y los ISRS están demostrados cuando existe la comorbilidad de ansiedad, el TOC o la depresión, que son los que sostienen la habitación. Nuevamente, no hay ensayo y uno termina usando off-label. Y entonces acá la decisión es individualizada y por el target sintomático. Es el apetito, es la ansiedad, hay náuseas, hay insomnio, hay ideas obsesivas o hay una situación traumática. Vamos a ir a pensar eso. Un poco la hiperfagia con autismo, em, porque sí sucede, y que tenemos que ir a pensar. ¿Por qué ocurre? Multifactorial. Lo primero es la conciencia interoceptiva alterada, dificultades para que reconocer las señales de hambre y saciedad, lo que favorece el exceso, ya, lo que hemos hablado hartas veces. También están los factores conductuales y sensoriales, con rutinas rígidas en torno a la comida y al uso de la alimentación para autorregularse. Pero los psiquiatras hacemos un flaco favor utilizando los únicos fármacos que tienen mejor evidencia, que son los antipsicóticos, que son indicados para la irritabilidad, sin embargo, aumentan el apetito. ¿Cuáles son las consideraciones del manejo? Siempre buscar y tratar la causa antes de añadir más psicofármacos. La hiperfagia en sí no es un trastorno de conducta alimentaria. Vigilar desde cuando yo dejé ya el antipsicótico y me tengo que hacer cargo, vigilar el peso y el perfil metabólico, ajustar hábitos, considerar reducir dosis o cambiar el fármaco si hay un incremento ponderal que es muy elevado. Y, como bien lo dijo la Pancha, la metformina. Y cada vez más hay más estudios que sugieren el inicio junto con el antipsicótico para prevenir el aumento de riesgo metabólico. Y, mientras tanto, trabajar la interocepción y las rutinas de alimentación con apoyo conductual en la familia. Aquí, decisiones clínicas. Autismo y conducta alimentaria. Entonces, porque ojalá que fueran todos como un caso que fuera ordenadito y que fueran siempre igual y que todos responden, pero puede suceder cosas como esta, una adolescente de 14 años, autista, con selectividad alimentaria extrema, que además baja de peso y presenta elevada ansiedad, inició un ISRS que provocó agitación, insomnio y aumento de estereotipia. Ahí podemos decir, oye, esto puede estar reaccionando frente a la realimentación y se está poniendo cada vez más obsesiva y todo esto es una resistencia. Sin embargo, tenemos que considerar que acá también existen más riesgos de activación conductual por ISRS. Entonces, decir, puede ser el manejo farmacológico también lo que está pasando. No todo es explicable por el trastorno de conducta alimentaria. Entonces aquí se podría reducir y retirar el ISRS, descartar las causas médicas que pueden generar y empezar a ir lento con otro perfil farmacológico, ¿no? Con otro fármaco, otra familia, priorizando el abordaje sensorial y nutricional antes de reintroducir un fármaco. Entonces, volver siempre a lo básico, causa médica, perfil sensorial, antes que escalar en dosis. ¿Cuándo indicar un fármaco y cuándo no? Indicar cuando hay un síntoma target claro, identificable y medible con un impacto funcional en ese paciente. Cuando existe comorbilidad tratable que no cede a lo farmacológico. Abstenerse, si el síntoma se explica por la desnutrición. Abstenerse si yo quiero curar el trastorno de conducta alimentaria por un manejo farmacológico. No, eso es utópico. O cuando no tengo un blanco terapéutico definido y a lo mejor tengo que ir observando
Y lo que habitualmente uno hace es observar cómo responde a la realimentación. Porque a lo mejor en el momento inicial, no, está comiendo todo bien, está súper bien y está todo perfecto. Ah, ya, veámonos en 2 semanas para que veamos cómo reacciona y cómo responde cuando el paciente se empieza a realimentar. Y ahí aparecen target. Siempre antes de prescribir, un objetivo medible, consentimiento y psicoeducación adaptado al perfil comunicativo del paciente y de la familia. Considerar que ellos son los sujetos que van a tener la intervención. Plan de monitorización y siempre esto en un contexto interdisciplinario. Ya. Y de nuevo, intentando crear un algoritmo para que sea más fácil de llevar y digerir, tenemos un síntoma, tenemos una concurrencia con un síntoma con impacto funcional. Se explica este síntoma por la desnutrición o por conductas que por ejemplo, purgas o uso de psicoestimulantes. Sí, tratar primero la causa. Renutrición, suspender las purgas, no iniciar un fármaco inmediatamente. No. ¿Hay un síntoma target que sea claro y medible? Yo quiero ir a trabajar la obsesión, yo quiero ir a trabajar la ansiedad, yo necesito trabajar la hiperactividad o el insomnio. Si esto no ocurre, hay que optimizar la terapia, soporte y revaluar más adelante. Pero si hay un síntoma target y además hay un perfil autista, empezar con un manejo farmacológico bajo, ir lento, vigilar siempre activación e hipersensibilidad. Indicar según el síntoma target, con un objetivo medible, con un consentimiento adaptado y un plan de monitoreo. ¿Cuáles son los errores frecuentes al prescribir un fármaco? Tratar el hambre con fármaco. O sea, esperar que esto lo resuelva un antidepresivo o que esto lo llegue y que coma por un manejo de antipsicótico. No. O sea, colabora, pero acá lo primero es renutrir. Otro error es escalar las dosis ante la no respuesta. Subir dosis cuando el síntoma no es del TCA o no hay un target claro. Revisar el diagnóstico, revisar la adherencia, revisar si no hay coocurrencia, revisar cómo están interfiriendo los otros síntomas y a lo mejor no necesitamos a priori siempre ir subiendo los fármacos. Lo otro es ignorar la activación de los ISRS, confundir agitación, insomnio, estereotipia inducida por el ISRS con un empeoramiento del cuadro, sobre todo en autismo. Y prescribir sin control ni control, iniciar sin un target, sin consentimiento, sin plan, sin evaluación cardiológica con un QT, también es un error. Entonces, terminando, ¿cuál es la evidencia por fármaco? La mirtazapina, que es lo que se ha visto, que el target acá, hablamos de target, sería el peso y la ansiedad, que tiene menos estadía en ARFID, menos estadías hospitalarias, menos uso de sonda nasogástrica, pero son estudios que son observacional, o sea, retrospectivo de cohorte, que no son aleatorios, baja certeza. La risperidona en autismo y ARFID, en anorexia y autismo y en irritabilidad autismo. Reportes de casos favorables y aprobado para la FDA para autismo. Y esto combina reporte de caso con certeza baja con ensayos controlados y autorizados que tienen una certeza más alta. El aripiprazol está indicado el target en la irritabilidad y rigidez del TEA. Hay estudios controlados aleatorizados pediátricos que fueron positivos para la irritabilidad. No hay dato en el TCA, ¿ya? Y por eso está aprobado por la FDA. La olanzapina, eh, la anorexia nerviosa, mejora el peso y también los otros síntomas. Hay ganancia de peso modesta, sin beneficio psicológico en pediatría. En pediatría está solo en casos y estudios observacionales, a diferencia de los adultos que son ensayos controlados aleatorizados. Los ISRS, ansiedad y comorbilidad afectiva, sin evidencia directa en la comorbilidad de autismo y TCA, uso sintomático off-label. Ninguna
fila directa a la comorbilidad autismo TCA, salvo cuando se indican casos. Y tenemos preguntas que son abiertas, que hay vacíos en la evidencia. Sin estudios controlados o aleatorizados en la comorbilidad. No hay ensayos de farmacológicos específicos en autismo con TCA, ni pediátricos ni adultos. La evidencia directa es de nivel de caso. Respuesta desconocida. Se ignora si en autismo modifica la respuesta a la olanzapina, a la risperidona, al aripiprazol, en anorexia y en ARFID. O si los rasgos autistas predicen una peor respuesta a los tratamientos estándar de los trastornos de conducta alimentaria desde el punto de vista farmacológico. Esto ya lo habíamos visto en la clínica. Por último, fármacos y protocolos sin datos. Falta evidencia para los ISRS en ARFID, más autismo infanto-juvenil. No hay protocolos validados de monitorización cardiometabólica con antipsicóticos en la desnutrición severa. ¿Qué me gustaría que se quedaran? Los fármacos son coadyuvantes, no son curativos. Trata síntomas y comorbilidad. El núcleo del TCA se aborda en terapia y en la renutrición. En autismo, siempre empezar bajo e ir lento, vigilar la hipersensibilidad a los efectos adversos y la activación conductual por ISRS. Descartar siempre una causa médica en un paciente que puede tener desregulaciones. Elegir por síntoma target. Para la ansiedad, considerar buspirona o mirtazapina, que salieron en una de las presentaciones, que yo consideré no ponerla, pero sí lo pongo acá porque es de lo que se busca, pero no es lo que se usa, y reservar los antipsicóticos para la irritabilidad y la desregulación grave. Indicar con un método, siempre tener claro el target, que sea medible, consentimiento, psicoeducación, monitoreo del QT y también metabólico y en el contexto de un trabajo en equipo. Eso, fue largo e intenso, espero que haya quedado claro y no sé si alguien tendrá alguna consulta. Bueno, si no es así, podemos seguir a lo que viene ahora, que la idea es que tengamos como volver al sistema del conversatorio en relación, uy, espérense, ando con mis hojitas perdidas, en relación a lo que vemos de la práctica para poder integrar juntas familia y colegio. ¿Les parece? Y queremos que esta vez sea como más interactivo, que participemos todos, ojalá todos puedan prender su cámara, su micrófono, y son preguntas al público, considerar que no hay formaciones de TCA y autismo, entonces esto es innovar, y aquí sí nos interesa saber lo que el resto hace o lo que el resto piensa. ¿Ya? Entonces, como desde su propia experiencia, vamos a hablar de las familias, de lo que sienten cuando llegan a la primera consulta, de los que pedimos que hagan en la casa, de lo que ocurre cuando nada de eso funciona. Em, entonces, como que al público, no sé si les ha pasado cuando llegan con un diagnóstico de la concurrencia, y también teniendo el bagaje de la clase de la Oli y de la Connie en la mañana, em, cuando llega una familia con una concurrencia de autismo y trastorno de conducta alimentaria, ¿qué consideran que es la primera conversación que deberían tener con ellos y qué es lo más importante que hay que decir antes de cualquier estrategia que se pueda realizar? Se deja abierto el micrófono, si no, el equipo, la mancha con la clavo tendrán ahí. Juana, No, si pudieras repetir la pregunta. cuando una familia llega con un diagnóstico de ¿cuáles consideran ustedes, independiente del setting,
cuál sería la primera conversación que tienen que tener con ellos y qué es lo más importante de decirle antes de empezar a construir cualquier estrategia. Bueno, yo creo eh, que, como habían dicho incluso las terapeutas familiares, lo primero es escucharlos a ellos, ¿sí? Escucharlos a ver con qué dudas llegan, porque generalmente si tienen las ocurrencias, al igual como dijeron las terapeutas, cuando llegan a cualquier profesional ya han tenido un recorrido también largo. Entonces, para poder uno entender en qué puede uno comenzar a ayudarlos es primero saber ellos en qué posición están, qué han trabajado, en qué entienden de lo que está pasando. Entonces yo creo que lo primero, escucharlos. Y ahí ya eso nos dará la pauta de cómo, cómo comenzar a intervenir. Ujú. Claudia. Bueno, yo como la ayuda soy también nutrióloga y en realidad yo veo más anorexia en autismo que ARFID. Ya me tocan menos, en el hospital me tocan más ARFID, pero bueno, yo creo que si llegan con el diagnóstico, ahí en realidad yo me fijo harto en que tiene que participar el papá y la mamá, porque les digo que es una tarea larga, que va a ser difícil, porque va a ser difícil, como para que no se hagan así expectativas como que porque vinieron van a mejorar en la alimentación de la niña y cito al papá y a la mamá solo. O sea, veo primero cómo está la cosa, le pregunto la alimentación que ha tenido la niña, tranquilizo a la niña, pero después los cito solo como para explicarle que no con la niña ahí para que no se estrese, digamos, cómo va a ser digamos, el tratamiento y esas cosas que no tienen regulación, que se desregulizan cuando uno les va cambiando como las cosas. Eso es como lo que yo hago generalmente. Mm, sí. Paz, Daniela. Am, bueno, obvio, la primera entrevista, toda la historia, qué sé yo, pero hay una pregunta que yo siempre la hago y la hago por separado, que es ¿qué es lo que esperan que yo haga? Tanto le pregunto a la paciente como a los padres o a quien la acompañe, que me parece que es clave como las expectativas que ellos traigan, Ujú, sumado a todo lo otro que... ujú, Quizás agregar como ser bien empáticos como con las dificultades que implica tener una concurrencia, como sabemos que esto es muy difícil, como validar un poco las trayectorias, como el camino recorrido en estas consultas que probablemente hicieron antes de llegar a nosotros y como estar bien atenta al clima emocional de esa primera consulta para poder validar antes de comenzar a intervenir. Lo siguiente para mí sería ver la urgencia de derivación médica, pero quizás antes todo este acercamiento como bien empático. gracias. En mi caso, muchos llegan con diagnóstico efectivamente o sea, los más grandes, por lo yo también trabajo con hartos chiquititos. Entonces, lo primero que yo hago es una historia súper completa del desarrollo, siendo la primera pregunta qué los trae hasta acá. Y en ese qué los trae hasta acá, les dejo un poco más que hablen, ya hablen, ya hablen, ya hablen. Y después voy organizando todo desde primera infancia, como me da lo mismo si llegaron por ARFID o llegaron por otro diagnóstico o si llegaron solo por desregulación emocional. Siempre vuelvo atrás y empiezo a recoger la historia en donde está todo lo que tiene que ver con lo regulatorio, con el tema del sueño, el tema de la alimentación, el tema de qué hacía un niño y después de todos los hitos del desarrollo y para arriba. Qué pasó con las adaptaciones a los contextos nuevos escolares. Y súper para mí importante con niños con desregulación emocional, autismo o trastorno de conducta alimentaria, es que el encuadre va en la primera sesión. Para mí, va en la primera sesión. Entonces, con los padres, ¿ya? Porque después les digo cómo yo trabajo, qué espero, qué va a hacer, qué voy a hacer si es que se desregula, cuál va a ser su rol, cuál va a ser el mío, de manera de que ya hagamos equipo desde el principio. Y eso por lo menos a mí me ha funcionado súper bien. Eh, Porque o sea, les digo lo mismo que decía hace un rato la Oli del cruzar el río, es probable que en estas cosas se vaya a desregular, tranquilo, vamos a salir juntos de esta, como que en el fondo un poco también la predictibilidad para los padres de lo que viene para adelante. Eso. Pauli.
Bueno, yo creo que como uno aborda, en realidad, a nosotros para los nutriólogos, yo creo que se nos hace como, sabemos que ya la consulta se atrasó, nos vamos a tomar una hora, o sea, cuando llega un paciente de esta característica, uno sabe que va a ser una anamnesis y una historia larga, y, y también hay tantas diferencias de cómo llegan los pacientes como pacientes existen, o sea, muchas veces llegan con los dos diagnósticos, yo diría que las menos, ¿ah? La mayoría de las veces uno tiene que ir como orientando, a nosotros nos llega mucho más por trastorno alimentario y uno ahí empieza, o a través de la historia, como contaba alguien, de la historia alimentaria uno va haciendo el diagnóstico pensando en autismo, pero, pero yo creo que, claro, preguntar las expectativas, setear además, empezar a contarles qué rol puedo, porque al principio uno las quiere hacer todas, como pediatra, quiere como darles al tiro el equipo, pedirle los exámenes, ver los riesgos, y bueno, hay que ir priorizando riesgos, qué es lo más importante, saber que esto no se va a solucionar en una sola sesión, en una sola consulta, que eso pasa mucho en medicina, como no tanto en salud mental, pero en los médicos creen que con venir una vez se van a ir con el tema resuelto, y eso yo creo que es súper importante como acotar que esto va a ser un proceso, como hacían cruzar el río, y hacer un plan bueno, de toda una historia familiar. Yo creo que la historia de la familia es tan importante y ahí se nos van hartos minutos, por no decir casi la hora entera, de hablar nuestras consultas son de 30 minutos y algunas personas trabajan hasta con menos, 15, es una locura. Entonces, poder abordar todo eso, yo creo que he aprendido a mantener la calma, a tomar una buena historia, hacer un pequeño plan y a citarlos de nuevo como para seguir trabajando y empezar a armar el equipo. Yo diría eso. ¿Clau? Yo como terapeuta ocupacional lo primero que hago es el situarlos en el aquí y ahora. ¿Cuál es el problema funcional en este minuto que ha movilizado la consulta? ¿Cuál es el problema de funcionamiento cotidiano? O sea, aparte de que no come, ¿qué pasa en el colegio? ¿Qué pasa en su actividad motora? Que, porque en general cuando llegan por el problema alimentario hay una desregulación y esa desregulación se está presentando en distintos contextos, no solamente con el tema alimentario, sino frente a situaciones de frustración, frente a situaciones de límite. Y entonces trato de con esa pregunta em, como enganchar la importancia de que las terapias y las intervenciones van a estar orientadas a las necesidades reales y funcionales del niño. Súper. ¿Cecilia? Hola, sí, compartirles que en mi caso usualmente me llegan los niños diagnosticados en un área y la coexistencia de neurocondiciones es algo que se va abriendo en el mismo proceso y que luego se empieza a profundizar. Entonces, en la primera sesión usualmente yo acojo a los papás solos, sin los niños, yo soy psicólogo infanto-juvenil y ahí voy co-construyendo la historia con ellos, un poco pesquisando qué tanto comprenden, qué manejan del tema. Usualmente llegan después de haber pasado por muchos especialistas con una sensación de estar perdidos, de no entender qué se hizo, para qué se hizo o por qué está pasando lo que está sucediendo. Y en esta escucha activa, ¿no es cierto?, el ir ordenando la información, el comprender las expectativas, las frustraciones que han tenido en el camino es como la primera aproximación que tengo para poder ordenar aquello que se tiene que mirar más en profundidad. Y en esto también mirar a la mamá, al papá. En mi primera aproximación siempre pido la presencia de la mamá y del papá. Y para ahorrarme algunas preguntas que a veces en el momento mismo pueden hacer perder tiempo en aquello que es como relevante en el motivo de consulta que tiene que ver con esto que los acontece a nivel emocional, solicito por escrito algunas cosas que son datos, ¿no es cierto?, de la anamnesis, que tiene que ver más con el proceso evolutivo, ¿no es cierto?, como psicólogo constructivista evolutivo. Y desde ahí luego voy profundizando con preguntas a partir de esta anamnesis concreta que se entrega para que hagan por escrito. Voy profundizando más en los otros aspectos del desarrollo que tienen que ver con neurocondición. Pero la neurocondición usualmente no viene diagnosticada en mi caso y vienen con diagnósticos usualmente de alteraciones del desarrollo de la personalidad
que en general o son coexistencias o no son como tal. Juana, Tal. Yo me sumo a todos los comentarios y estoy totalmente de acuerdo. Y algo que sumaría, por supuesto, como dijo Cecilia, con los padres, no con el paciente, es anticipar el gasto que va a significar también ese tratamiento, porque nosotros, digamos, si nosotros vemos todo este taller maravilloso, estamos hablando de dar una intervención muy, muy intensa, ¿sí? Teo, em, psiquiatras, psicólogos, bueno, ya hablamos de todo. Eh, entonces, anticipar esto va a ser disminuir también el enojo posterior, porque como va a ser lento y anticipar también que el proceso va a ser lento, tórpido, ¿sí? Este, para que los pacientes, los padres se hagan un mapa de cómo va a ser y que también elijan si van a continuar con nosotros o no, ¿sí? Me parece que es muy importante porque me encuentro en muchas situaciones con padres realmente con mucho enojo cuando empiezan a ver el tiempo que significa esto y el gasto. súper, tienes toda la razón, Juana, porque es largo, es frustrante y además con poca inmediatez de los resultados. Yo creo que eso frustra mucho en ambas áreas y cuando la concurrencia es más lento aún. Entonces, como la tolerancia a la frustración hay que anticiparla. Panchi, Oye, qué importante lo que dice Juana, esto de poder hacer, una vez que se evalúa una buena devolución a la familia, el pronóstico, el tiempo que va a implicar, los profesionales involucrados y más en estos procesos. Y quería reforzar eso, Juana. Y también quería decir que la coexistencia de trastorno alimentario y autismo, si bien parecen como dos cosas paralelas, también explicarles que una cosa alimenta a la otra. Entonces lo hace mucho más complejo y eso tenemos que poder transmitirlo, que, que, que hay que abordar las dos cosas al mismo tiempo. Y si se soluciona uno, si se soluciona el trastorno alimentario, no se soluciona condición de neurodesarrollo que es para toda la vida, ¿cierto? mm, Eso. yo estaba pensando cómo me llegan a mí los pacientes. La mayoría del tiempo a mí me llegan pacientes con trastornos de conducta alimentaria y sobre todo mujeres con patología, mujeres adolescentes, patología restrictiva o también con el ciclo con restricción pulga. eh, y, y me toca hacer el diagnóstico en ese momento. Y es súper complejo porque la primera sesión uno empieza como a sospechar, la segunda sesión hace la historia del desarrollo, y ya la tercera sesión me pasa de empezar a mostrar algunas diapositivas que les he mostrado a ustedes, de mostrar sobre todo esto, para mí este paper de la Kate Chanturia, que para mí el autismo es solo un signo, o sea, perdón, el trastorno de conducta alimentaria es solo un síntoma y lo que está a la base es autismo, les hace mucho sentido y parto construyéndolo con la familia, cuando el diagnóstico no está abierto. Eh, y después empezar a abordar para trabajarlo con el paciente. Y eso me toca a mí desde la experiencia porque es así el momento que más me llegan. Me llegan mucho más en esta vuelta que me han llegado pacientes autistas que sí tienen, después se agrega la comorbilidad. Entonces esto de ir construyendo el diagnóstico es una complejidad porque ya construir un trastorno de conducta alimentaria es complejo, a veces para algunos papás. Entonces ir a construir los dos diagnósticos cuando vienen de cero ese es un desafío y eso creo que hay que hacerlo no solo en una sesión, sino que es un proceso. Y una sesión con él, otra sesión los papás. Y para mí, eh, siempre la devolución inicial es con los papás para ver cómo lo vamos a abordar con el hijo. Porque si no termina siendo muy violento, si es primero con los hijos sin haber incorporado a los padres, po.
Entonces creo que son esas cosas que uno tiene que ir pensando qué hacer cuando te toca, sobre todo en adolescente. Esa es desde mi experiencia. Maca, Además de dar las gracias y sumarme a todo lo que dijeron previamente, decir que, así como decías tú, Cari, que el trastorno de conducta alimentaria suele ser como la manifestación de esta punta del iceberg, ¿no? De todo lo que hay abajo, em, mirar la importancia de relacionarnos con el paciente en su evolución también y con su familia, ¿ya? Porque pensando también que lo dijeron, el tema de personalidad, ¿no? No todo el mundo es autista, pero sí todo el mundo tiene una personalidad. Entonces tampoco dejar de mirar eso que está ahí. Y para eso, la relación en la que llega ahora, en los conflictos con ese paciente y esa familia importan también para integrar todas estas miradas. Y eso también es lo que yo destaco integrando, así como todas las aristas. de todas maneras, Maca, que importante que lo dijiste, porque lo habíamos nombrado en las clases, pero no lo habíamos nombrado acá, y poder entender, y esto creo que es clave, em, y que probablemente cada vez van a haber más estudios, de decir la vivencia autista, cómo interfiere en, en la construcción de la identidad y de la personalidad. Entonces, probablemente a muchos pacientes que están con el diagnóstico de trastorno de personalidad como instaurado, si uno hiciera una buena historia del desarrollo, ¿cuántas de esas pacientes en realidad son pacientes autistas que no se hizo el diagnóstico? Creo que la concurrencia es súper importante ir a mirarla. Y la concurrencia no significa que eso sea solo autismo, sino que también ocurrió y por eso es la importancia de hacer los diagnósticos precoces, de entregarle la información, de decir esto es lo que te está pasando, porque también puede ayudarla a regularse y a construirse desde otra manera, que sea mucho más saludable. Entonces, clave lo que estoy diciendo. Tengo más preguntas, ¿ya? Así que sigamos integrando, porque creo que esto nos sirve a todos. Em, ¿Cómo creen qué orientaciones concretas se podrían utilizar o han utilizado para el manejo de la alimentación a nivel familiar en pacientes que tienen un trastorno de conducta alimentaria y además están con tienen una concurrencia de autismo? ¿Qué se les ocurre? Cari, ¿podéis repetir, porfa? Perdona la... Si no es visual, a Tranquila, mí me cuesta. tranquila. Eh, ¿Cómo manejar la alimentación en la casa? Es fácil en un paciente que tiene ambos cuadros. Es sencillo, es muy sencillo. ¿Qué creen que sirve? ¿Qué creen que no sirve? A lo mejor cosas que no las estaban haciendo antes de este curso y que creen que ahora que se pueden llevar. Sí. Bueno, la verdad es que yo creo que es bien complejo, yo creo que todos lo hacemos un poco, pero yo creo que hartas cosas. Uno es la aproximación, todos los cursos de alimentación, si tú no lo ves desde Get Permission, desde esa línea, tiene que ver también con la aproximación a la hora de comer, que sea una hora de comer que sea familiarmente nutritiva en todo sentido. Entonces, uno lo trabajo harto con niños con ARFID, como el resignificar las horas de comida desde una música tranquila, desde el cambio incluso del setting de alimentación, desde la mesa, cómo se pone, desde si antes usáis siempre individual y se sentaban así, de repente incluso esos cambios, si obviamente la rigidez del usuario lo permite, digamos. Pero sí, o de repente incluso tomar una manta y salir a hacer un picnic, incluso en el living. Y lo he hecho con los niños de manera de poder quebrar un poco el patrón ansioso que se produce a la hora de comer. El preparar comida juntos, el acercamiento a los alimentos, el no hablar de alimentos buenos y malos, que eso es súper importante con el tema de a mí me queda harto la escoba con mis pacientes con el tema de la alimentación saludable en los colegios, que los pocos alimentos Mm. que comen hoy día de Sí, repente atroz. terrible. Los pocos alimentos que comen, después llegan y no comen nada. Entonces, Mm. o también, y yo creo que me encanta que estemos acá y me encanta no ser médicos tanto acá,
de repente, el cómo de repente por un comentario se boicotean años de trabajo con algunos, o sea, el tema de entender también lo que se ha hecho y validar lo que se ha hecho dependiendo de los equipos. De repente llega un niño y dice, ¡chu! El niñito que se hizo antes, todos lo pensamos. Pero eso se tiene que quedar en la mente porque de repente se aportilla muchísimo todo el trabajo realizado con mucho esfuerzo por todos ustedes y todos nosotros en todos lados con todo el trabajo que se ha hecho. Entonces, eh, eso para mí es súper importante como palabra de comer. Una cosa también es elegir, yo les digo a los papás, pero ¿quién compra en la casa? ¿Quién compra? Porque de repente dice, no, pero no para de comer. Bueno, pero entonces tenemos que cambiar lo que compramos. O sea, hay una cuestión como de base también del cómo se compra, cómo se aproxima la comida, qué tiene disponible el niño o el adolescente para poder sacar. Y súper importante el no sacar el alimento o los dos alimentos que come el niño. Por ejemplo, a mí me pasó hace unos años atrás que trabajó una chiquitita con ARFID y además un TEA, unos papás bien neurodivergentes, ambos médicos, ambos. ¿Cómo se llama? Va a la nutrióloga y lo primero que le dice es sáquele la mamadera. Era el alimento que Darlo comía a porque los era 4 años. Solo tomaba mamadera y leche, nada más, y yo así, yo la mamá no, y la mamá, pero es que el doctor lo dijo, porque además nosotros las carreras no médicas nos dice que el doctor lo dijo. Ahora, yo en eso como no tengo ese rollo, yo les digo, no, pero si usted lo saca, no va a comer más, no lo haga, usted no lo haga. Entonces, bien importante el respetar el alimento que come, porque a veces es lo único que lo nutre, y en el fondo todo lo que tiene que ver con la aproximación a la hora de comer, el cocinar juntos, comprar juntos, conocer alimentos. Es muy importante el tema de la selectividad alimentaria y autismo, que a veces tú les muestras una manzana y no saben ni cómo se llama. O sea, en el fondo, desde acercarse, desde juegos de mesa incluso, desde la aproximación con otras cosas, y lo importante es la regulación, lo que hablaba la Claudia, súper importante la Claudia Muñoz, del tema de cómo está su nivel de alerta en ese minuto. Un niño que está en una situación ansiosa o hiperalerta sensorialmente o qué sé yo, no va a comer. Eso. Muchas gracias, Moni. Qué importante lo que decís, que a veces sin querer los profesionales, sin entender el contexto y viendo una parte, a mí me encanta hablar de esto, siempre pienso, para mí lo importante de tener los pacientes en 3D en mi cabeza, como que necesito tenerlo completo. Y si uno ve la parte, toma mamadera y no pregunta todas las otras cosas que come o no come, te vaya a quitar un alimento y si son 5, le quitáis la leche, te que fuiste sin proteínas, calcio, la vitamina, o sea, la fregaste, pues. Y claro, y además como tienden a ser familias que son como rígidas también, recordemos que se comparten los rasgos, no, que lo dijo el doctor y que no puede ser, lo dijo el doctor y queda así, lo dijo el doctor y quedamos en esa, pues. Ahí está Marianny López. Gracias. Hola. Sí, complementar un poco lo que decía Mónica, o sea, creo que es importante no solamente para el paciente, sino para la familia, ya, porque esta ansiedad no es solo del paciente, sino de la familia. Y recordar en ese sentido que comer es un acto social, ya es más, que va más allá de la ingesta y que muchas veces los papás, mediados por la preocupación de que el hijo no coma, olvidan esto, ¿ya? Entonces, rescatar un poco eso porque para que finalmente la hora de la comida sea más allá de la ingesta, una hora de poder encontrarse, ya que muchas veces los papás, a pesar de toda la problemática, tienen que continuar operativos, trabajando, están mucho tiempo fuera de casa. Entonces, para que finalmente este no sea un momento ya de tensionado, ya y que esta preocupación lleve a que se gatillen conflictos, sino que también van a interferir en que el chico tenga mayor resistencia a la ingesta finalmente. Yo creo que eso es súper importante, ya, porque como hemos visto acá, finalmente la conducta alimentaria es un síntoma ya de este sistema familiar, entonces hay que abordarlo de manera sistémica. Eso. Gracias, Marianny, y qué bueno que a pesar de haber pasado de presencial a online con las dificultades que tuvimos, también hayas como sacado conclusiones respecto a que sean positivas con respecto a lo que has aprendido en el curso. Así que, sabiendo las complicaciones que pudieron haber habido, gracias por tu comentario. Juana, ¿qué- Bueno, con respecto a qué hacer en casa cuando ya es digamos, tenemos que realimentar, a mí me gusta mucho, ustedes saben que la terapia basada en el temperamento es como mi guía, y aprovechar, hacer la lista de rasgos tanto del paciente, ¿sí? Con autismo y TCA, como con los padres
y aprovechar los rasgos que aparecen ahí, cuáles son los del soporte que pueden ayudar a la realimentación y cuáles son los del paciente, ¿sí? Que pueden ayudarnos a nosotros a organizarnos en la realimentación, ¿no? Y cuando no son muy chiquitos, poder conversarlo en conjunto y esto de dar certezas, dar dosis, ¿sí? Dar estrictamente un plan, cual contrato, bueno, no he podido todavía mostrar lo que es el contrato para adolescentes del TBTS, pero se hace uno específicamente y también se hace con el autismo en pacientes con TCA. Así que a mí me parece que ese abordaje también puede ayudarnos, ¿no? De todas maneras. Vivi, Ya. Bueno, yo que, como les dije anteriormente, vengo del mundo más biomédico. Creo que es súper importante para nosotros es- estas formaciones y estar siempre súper actualizados básicamente en todo lo que involucra la salud mental. Y lo primero que yo pienso es que uno tiene que al tiro ponerse flexible, porque cuando nos enfrentamos a las pacientes con anorexia, como que uno se está muy así de que necesitamos realimentar, que la pauta, que las porciones, que esto, que lo otro, o sea, como que está demasiado preocupado y urgido por eso. Y si no nosotros nos flexibilizamos en muchas cosas en cuanto a nuestras propias indicaciones, las cosas no nos van a resultar. En este minuto pues, tenemos una paciente bastante grave que el día uno que llegó a la consulta la tuve que mandar a hospitalizar a la UCI porque no estaba comiendo nada. Y yo dije, pucha, nos va a costar mucho con esta niña. Y milagrosamente no tuvo ni un problema en comer Ensure, en tomarse el Ensure, pero comida nada, nada, cero, cero. Y bueno, y así hemos seguido ambulatoriamente hasta que los papás descubrieron que esta niñita podía comer comida del plato, o sea, la comida normal, pero en pocillitos, tipo aperitivo. O sea, ella no puede ver el plato de comida, pero sí puede servirle. En pequeñas porciones repartidas. Entonces, como todas esas adaptaciones, todas esas flexibilizaciones que a veces a uno ni se le ocurren, uno las tiene que tener en la cabeza y como que a veces puede ser que nos cueste cuando estamos tan preocupados de que este niño se realimente, porque la rigidez, obviamente, que también está aumentada por la desnutrición, a veces cuesta como entrar en el buscar el cómo. El cómo más que el qué, porque ya sabemos el qué, que hay muchas cosas, alimentos que da lo mismo porque son selectivos y que, bueno, que se realimenten con esas cosas, ya, por ahora sí, no vamos a empezar a trabajar en que coma otras cosas, pero en el cómo a veces hay que empezar a ponerse súper creativo. Eso. sí, pues yo creo que finalmente, yo creo que un poco lo que nos pasó con este curso, que yo creo que esto de tener que pasarnos del presencial al online y sabiendo que iban a haber que personas que no estuvieran de acuerdo y otras que estuvieran, y todo lo que eso significa, yo creo que eso nos permite ver lo que es flexibilizarse frente a lo que ocurre cuando tenemos un paciente, por ejemplo, muy rígido por sus características previas. Y estoy súper de acuerdo, Vivi, cómo nos flexibilizamos dado el perfil del paciente. Y quizás ahí es esto lindo que tiene el PIS, de decir que finalmente le funciona a todos, no solo a los neurodivergentes. ¿Cómo nos podemos ir a adaptar sin, y como bien también lo decía la Belén, y que me gustó la claridad con que lo plantea, adaptarse sin perder el objetivo? Marioli, Hola, oye, hola. yo quería conversar también de cómo podemos un poco aprovechar la situación terapéutica de consulta, porque a veces las mamás nos dicen, doctora, si usted le dice, él lo va a hacer o ella lo va a hacer, ¿ya? Entonces, eso me ha pasado más con niñitos y niñitas grandes anoréxicas que de verdad lo hacen. O sea, si usted le dice que se tome 200 ml de leche, él o ella se lo van a tomar. Entonces ahí también tener la responsabilidad de lo que decimos, ¿no? Así como con lo que decía Mónica, creo, la chica que es terapeuta ocupacional, respecto a los términos que usamos, a cómo nos inflexibilizamos también, pero también aprovechar que los niños más grandecitos sobre todo hacen caso, cuando ya están un poquito más adelantados, digamos, ¿no? Cuando llegan muy, muy graves.
pero sí hacen caso a las indicaciones que nosotros damos, así que tener ese cuidado, ¿ya? De cómo lo decimos. No decir saludable, no decir bueno, no decir malo, todas esas cosas que son súper importantes. Eso. Gracias. Oye, estoy leyendo una pregunta, Clau, la voy a leer. Perdón por no prender la cámara en este minuto, pero ¿alguna ha tenido la posibilidad de hacer una evaluación interdisciplinaria, psiquiatría, psicología, nutrición, TO, con una familia en una misma sesión? Si es que los ha hecho, ¿cómo resultó? Yo creo que yo trabajo demasiado en equipo, y yo creo que por eso me gusta los trastornos de conducta alimentaria, tiene que ver con que uno no trabaja solo. Más que evaluaciones, porque finalmente cada mirada complementa el total, entonces a mí sí me interesa que sea una mirada distinta a la mía, a la que tiene la Clau, distinta a la mía, a la que tiene la Pancha, distinta a la mía, a la que tiene la Connie o la Oli o la Belén, porque no es la idea que todas tengamos la misma mirada y que sea como, ojalá lleguemos a un punto de acuerdo, pero va construyendo esta tridimensionalidad del paciente que a mí me interesa. Lo que sí tenemos mucho son sesiones de equipo con los pacientes, donde devolvemos, donde podemos hacer intervenciones cuando estamos en un impasse, donde no estamos avanzando, donde tenemos dificultades, por ejemplo, en la realimentación, o donde se ha perdido el foco, o como una serie de momentos y lugares en donde hay resistencia o hay interferencia. Entonces, ahí creo que es donde más lo hemos utilizado, más que una evaluación conjunta. Es más una devolución conjunta. Ya, Yo, yo quería agregar un poquitito a eso. Es un lujo asiático poder tener una evaluación multidisciplinaria en una sesión. Yo tengo la experiencia hace muchos, muchos años, más de 25 años, en el consultorio La Faena, en el programa del adolescente, de hacer ingresos multidisciplinarios. Lo que tiene, claro, en un servicio público, o sea, la gente no pagaba ahí. Tiene ventajas y desventajas. La ventaja es recoger una cantidad de información simultánea y tener in situ las distintas miradas y sobre pregunta del otro especialista poder entender cosas de la propia especialidad. Es muy, muy bueno, pero también tiene ciertas desventajas como la sobreexposición, el estar con un grupo de personas abriendo cosas, también puede ser em, medio agresivo para los pacientes. Eh, eh, yo creo que hay un tema ahí, bueno, por un lado económico, un beneficio para el equipo, pero también hay que tener cuidado de cuidar al paciente y a la familia, no sobreexponerlo. de todas maneras, de todas maneras. Joana, la Pauli, y después vamos al chat. Oye, ha sido un hit esta de conversar. Eh, Bueno, fuera de todo lo que han dicho, que yo creo que a muchos nos ha pasado, por lo menos lo de la leche más de una vez a mí también me ha sucedido, que nos han quitado uno de nuestros alimentos de mayor valor nutritivo. Algo que de pronto en trastornos alimentarios yo he comenzado a hacer en la consulta en pacientes con autismo, que de pronto he visto que me ha funcionado un poco, es anticiparlos de o sea, lo que va a pasar en la próxima consulta en cuanto a alimentación, ¿sí? Porque a veces los pacientes con autismo, los volúmenes que igual a una paciente anoréxica, neurotípica también, ¿sí? Los volúmenes lo agobian, de pronto al autista todavía más y si se hace sin una anticipación como bastante mayor. Entonces, por lo menos yo de una consulta a la otra digo, para la próxima consulta, muy seguramente el cambio que vamos a hacer alimentario va a ser este, ¿sí? Se lo anticipo desde la consulta anterior ya que muchas veces pues, los cambios van siendo progresivos y de a poquitos, y como alguien dijo en algún momento, a veces es un cambio dentro de toda la alimentación, ¿sí? Lo otro es, hay pacientes, y eso obviamente lo va viendo uno cuando ya conoce al paciente bastante, que de verdad, pacientes autistas que se angustian comiendo acompañados. Y sabemos que en trastornos alimentarios para nosotros el acompañamiento es como súper importante,
Y hay pacientes en los que a veces uno tiene que hacer o uno llega a hacer esta prueba de listo, veamos qué pasa si de verdad, y era algo que tenían de antes, el que generalmente ese paciente siempre, toda la vida comió solo, se siente mejor comiendo solo, qué sé yo, ver qué pasa, darse uno una semanita a veces y ver. Y hay pacientes que han andado mejor dejándolos tranquilos sin tener el policía al lado. Me ha pasado a mí con algunos pacientes autistas, ¿sí? Y lo otro es el uso de suplementos que la doctora Vivian mencionó. A diferencia de los pacientes neurotípicos, muchas veces los pacientes también con autismo tienen una buena recepción del suplemento, ¿sí? Y nos ayuda mucho para la renutrición porque son volúmenes pequeños eh, y uno se los hace ver igual como lo que son, como un medicamento. Yo siempre he dicho que para nosotros los nutriólogos los suplementos no son unas leches, son medicamentos. Y ese concepto lo logran entender a veces mejor y a veces lo recepcionan y puede ser desde la parte nutricional una muy buena herramienta en un paciente autista con TCA. Eso. Muchas gracias, Joana. Pauli, y después tenemos una pregunta en el chat y después Cecilia. Pauli, estás con el audio apagado. Estaba muteada, Así perdón. Sí, que me desapareciste hablar, cuando bajaste la quiero mano y no te hacer, encontraba. quiero ser cortita para darle tiempo al resto. Solo dos comentarios. Uno, que efectivamente hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice de lo nutricional, como decir que este alimento es malo o bueno, que este tiene grasas saturadas o es mejor que lo baje, porque he tenido muchas experiencias de comentar de cosas puntuales que uno le puede decir al paciente y como son tan, digamos, literales de repente y son tan buenos pacientes, porque en general muchos niños neurodivergentes son bastante estrictos en lo que uno escucha en la consulta, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con indicarles pautas muy estrictas o decirle que un alimento no es tan bueno me pasó una vez un paciente que le indicamos actividad física, que siempre yo voy de la primera indicación en general es de la actividad física, no de la nutrición netamente, cómo se toman tan estricta la indicación que llegó después con unas transaminasas altísimas porque estaba haciendo una ruptura muscular por el exceso de actividad física que estaba haciendo. Entonces me he aprendido como a disfrazar de alguna manera pensada. Con cada paciente soy una persona distinta, soy una nutrióloga distinta en el sentido de que si es un paciente restrictivo o un paciente más impulsivo o es un paciente que estoy viendo por una anorexia o por un atracón o es un ARFID, de qué tipo de ARFID, creo que las pautas en nutrición se acabaron con estos pacientes, o sea, nunca más una pauta, toda la indicación, o sea, se hacen pautas, pero se hacen pautas a la medida del paciente y muy cambiantes en el tiempo. Y en relación al trabajo en equipo, cuando, yo siempre saco a mi colación mi formación en Canadá, que fue maravillosa, 12 años atrás ya llevo, o más, en que íbamos en un bus los viernes en la tarde, el grupo entero multidisciplinario, nutriólogos, estudiantes de nutrición, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, terapeutas de familia, en un bus a una especie de hospital donde había ambulatorio, donde llegaban muchos niños con selectividad alimentaria y con autismo, y empezábamos a sacar entre todos a pensar cómo le mejorábamos la alimentación y todo. Era más bien no evaluativo, sino que íbamos a ayudar el team de nutrición, pero era un team multidisciplinario, era muy linda la experiencia. Y también íbamos otro día a un hospital tipo Teletón, donde los veíamos comer a los niños con dificultades para tragar, con disfagia y con ARFID. Entonces, yo creo que sí se puede como una intervención, pero es carísimo. Como decía Claudia, es un lujo asiático. Eso, gracias. Muchas gracias. Sí, pues, un lujo. Y trabajar en equipo, finalmente, re- si uno al final le pasara como el costo al paciente de todas las intervenciones que hace uno con el equipo, sería más un lujo asiático, porque finalmente gran parte de las coordinaciones ocurren fuera de la sesión de ese paciente. En cada chat, Eh, en en cada cada conversación, chat, cada en cada reunión. conversación, cada llamada, en la llamada ponernos al día. Entonces, para que un trabajo de alta calidad en equipo funcione, depende también de los profesionales de salud, qué tan involucrados están en el proceso, po. Hay una serie de cosas. Ya. Cecilia. He estado escuchando con mucha atención todo lo que hemos hablado y les quería compartir que
Dentro de las cosas que también es importante tener presente, que yo tengo presente, es que también tenemos un límite, que no lo sabemos todos y que es importante ocupar esa honestidad para pedir ayuda a otros equipos que tienen más experiencia, el formar, por ejemplo, redes, como la que probablemente hoy día se está armando con este grupo, que ya tenemos un chat, que podemos hacernos consultas, el reconocer en los otros que pueden tener una mayor expertise en la mirada de aquello que le está pasando al paciente. Es algo que me ha quedado dando vuelta al escucharlas a todas, porque han aparecido cosas súper relevantes acá. Es- Gracias. Aquí, muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias. Sí, pues uno también está a ver que tiene limitaciones. Boris dijo que había partido antes, Boris, decía lo de la familia, el encuadre, alivio, desculpabilizar, hablar de la complejidad actual, la clínica, la agencia familiar y co-construir adaptaciones en relación a la primera sesión. Em, Rosario, perdón por no prender la cámara, pero alguno ha tenido la posibilidad de hacer intervenciones. Ah, esto ya lo vimos, la evaluación. Y aquí, Claudia, ¿cómo organizar una comida cuando Hola, tienen que... te Ah, la puedes hago decir oral. que... Sí, Sí, te la ya. hago. Esta es una Gracias. pregunta. Oye, esta es una pregunta que me pasa a mí, porque yo trabajo con niños más grandes, entonces cuando uno les dice que cuando tienen una selectividad importante los niños y tienen una anorexia o solamente una selectividad, ¿cómo organizar, y tienen hermanos chicos, cómo organizar la comida? Porque, claro, uno le dice, ya, mire, tiene que ponerle en pocillos, no le fuerza a comer esto, vamos a empezar con esto, y los hermanos chicos empiezan, pero ¿por qué él? ¿Pero por qué él? Y eso como que para uno es, o sea, por lo menos para mí, es como, chuta, ¿cómo le digo al terapeuta que organice esto? Porque yo no sé cómo hacerlo. Entonces, eso, ¿cómo lo hacen los, digamos, los que están haciendo esto? ¿Cómo lo hago con los niños, con los más chicos? ¿Cómo le digo a los papás explicarle esto para que no sea tan conflictivo en la casa? Mm. Es que ojalá que en ningún trastorno de conducta alimentaria la mesa se transforme en un campo de batalla, porque finalmente eh, es un espacio donde debiésemos eh, estar tranquilos pudiendo comer. Y en eso un poco lo que me recuerdo a la Pauli, estos niños que han sido obligados a comer, finalmente lo que generó es una amígdala hiperreactiva y con mucho cortisol dando vuelta frente a las comidas. Entonces, ojalá tener como rutinas estructuradas respecto al comer, anticipar cuáles pueden ser las situaciones, eh, como sabiendo que va a ser una complejidad, intentar que no sea como un campo de batalla. Ahí creo que la Clau también puede dar más indicaciones, pero eso sería como lo primero, como a priori. Sí, me gustaría opinar con respecto de eso, ¿puedo, Perdón, Cari? perdón al tiro, pero la Clau iba antes, Oli, Ah, y dale, después tú. perdón. Perdón, Oli. Sí, es un tema los hermanos, ¿ah? Es un tema los hermanos como activadores de más desregulación. Y muchas veces, a ver, yo de repente uso el tema de las reglas a la hora de la comida para transformar una situación de comida en una experiencia nutritiva, como decía la Moni, y que sea bajar el estrés de la comida, hay que actuar con reglas. Y esas reglas a veces se pueden conversar antes. ¿Ah? Se pueden conversar antes de la comida e incluso con los niños autistas sirve mucho ponerlas por escrito. ¿Ah? El cuadrito de las reglas de la familia a la hora de la comida. En esta casa no toleramos las diferencias, sí toleramos las diferencias. En esta casa nos tratamos bien. En esta casa todos somos diferentes. En esta casa todos necesitamos algo diferente. Y la comida compartida, que como espacio terapéutico intrafamiliar, debe ser algo planificado también. ¿Ah? Y en ese sentido se puede ayudar a los papás a organizar cómo hacer esto, desde la previa postura de mesa, la preparación de los alimentos, durante la mesa, al terminar, o sea, nos paramos todos juntos, terminamos todos juntos de comer, los demás esperan a los otros.
y yo creo que eso es como una buena solución. ¿Mm? Gracias, Clau. La Oli y después la Moni. Perdón, Claudia, por interrumpirte. Lo que pasa es que estoy del teléfono, entonces veo la pura Karina. Sí. ¿Ya? Y así, muy No, cerca, ¿no? no. ¿Me alejo? No, pero se parece un poco lo que iba a decir a lo que dijiste tú, porque yo esto es un comentario, pero también es una pregunta, porque yo no soy experta en TCA, pero creo que hay que como desmitificar eso que todos comemos lo mismo, po. O sea, porque yo creo que un poco la rivalidad entre hermanos aparece por eso. Entonces, que es como esto que dice la Claudia, pues como en esta familia somos referencias, ¿cierto? O sea, así como, o sea, también puede ser que uno de los hijos se acueste más temprano porque es más chico, o tiene una alergia alimentaria y no come no sé qué, o come no sé qué. Como eso, como no tiene por qué ser todos igual, y como hay requerimientos distintos, po. O sea, si uno entrena, obviamente tiene que llevar otra colación. Yo creo que la perdimos. Sí, esperemos que vuelva. Quizás Moni pues ahí, pero creo que tomo su punto de decir que hay estructuras básicas, vamos a tener horarios de comida, pero a veces las porciones pueden ser distintas o un hermano que es muy selectivo, vamos a tener que tener como manejos distintos. Moni. Sí, yo, yo creo que en general las recomendaciones que yo trato de dar, y no solo en esta área, sino que en otras cosas, tiene que ver a las salas de clases, por ejemplo, o qué sé yo, que tiene que ver con, no sé, desde una familia que también hay neurodivergencias, como del tema de la justicia igual. Los hermanos, generalmente este que come diferente también es el que hace más desregulaciones, es el que más recibe atención de los papás en la terapia, es el que más, el que más, el que más. Entonces también hay que entender como desde la neurodivergencia, entender desde como de que los cerebros son distintos, requieren distintas cosas y todo, pero también creo que los hermanos requieren explicaciones. Hay que contener a los hermanos, o si no, terminan siendo sujetos índice en otros momentos, o sea, o más adelante en adolescencia, o el hermano es un trastorno de conducta alimentaria porque la desregulación del hermano autista también, o sea, los hermanos quedan muy de lado en muchas ocasiones. Entonces, en mi experiencia, yo trabajo harto con los hermanos, los meto a las sesiones de alimentación, los incluyo en terapias, por ejemplo, incluso de integración sensorial. De repente en las vacaciones aparecen los hermanos y los invito y les cuento en qué trabaja y por qué se está haciendo ese trabajo, porque además la sala de terapia ocupacional son entretenida, entonces dicen, "Ay, debería ser terapia de todos", dicen los hermanos. Entonces ahí también es decirle, mira, pero acá estamos trabajando el cuerpo, estamos trabajando esto, estamos trabajando. Yo siento que los niños tienen que entender qué está pasando con este hermano. Yo creo que eso es súper importante. Y lo mismo para las recomendaciones de la sala de clase. Entonces, el punto en concreto, por ejemplo, si necesitan porcionar, porque también una de las cosas importantes es la cantidad que ven, lo que decían recién las colegas, pero también hay unos niños que no pueden juntar en un lugar las mezclas de comida en un solo plato desde lo visual. Eh, y ahí también está dos cosas. Uno, el modelaje de los padres, para que los hermanos tampoco se les copien estas conductas, porque hay unos hermanos chicos que también dicen, entonces yo también, un poco tratando de que los vean. Entonces, que los papás modelen desde un plato normal, digamos, los que puedan tolerar los padres también, pero también tiene que ver con la oportunidad de que el hermano también lo pueda hacer. Entonces, de repente, si el hermano también necesita varios pocillos, bueno, ¿qué importa? Es un juego, pero mientras los papás estén haciendo modelaje también de una comida típica de alguna manera. Entonces, yo creo que eso también ayuda a contener y lo que comentaba la Karina, que no termina siendo la comida un campo de batalla. Entonces, ¿por qué al hermano? ¿Por qué al hermano? Porque eso ellos también lo repiten y además tampoco es un beneficio para el chico con autismo y trastorno de conducta alimentaria porque ellos ven, ay, todo el rato me apuntan con el dedo, todo el rato me apuntan con el dedo, y eso se traduce también en otros momentos de juego en que los hermanos también sacan la rabia de estas situaciones. Sí, de todas Perdón, maneras. yo agregaría la precaución de no exponer al niño con TCA y autismo también dentro de la familia. Ahí creo que alguien está diciendo en el chat la importancia de darle tiempo protegido a cada uno. Eso es muy importante. ¿Mm?
de todas maneras, que no perder. Jorge Álvarez ha hecho un taller, que lo hace en el taller que hacen la Juana, la Coté y la Maca para padres, y él ha hecho y ha estudiado acerca de los hermanos. Es súper interesante porque finalmente los hermanos pasan a estar invisibilizados, sobre todo los sobreadaptados, po. Y la forma de verse después termina siendo otro tipo de trastorno que puede ser algo mucho más complejo. Entonces, como no olvidarlo dentro de las intervenciones que vamos haciendo y lo que vamos pensando. Ya vamos terminando. Creo que ha sido... Ahí están pidiendo que las integren al chat. Chat que nosotras no estamos, por si acaso. Eh, bueno, estamos terminando. Creo que esta parte ha sido extremadamente interesante y útil. Poner como al servicio de todas las propias miradas y co-construir un espacio en común también. Somos las coordinadoras, hemos estudiado y tenemos más experiencia, pero no lo sabemos todo. Y escucharlas nos permite ir creciendo e incorporando nuevas miradas respecto a cómo nosotros vamos a manejar a los pacientes. Yo creo que finalmente es eso lo lindo, que vamos a tener mejores herramientas para poder abordar pacientes complejos. Entonces, nos vamos a un break de hasta las 2 y ahí